¿Jesús realmente existió? ¿Y si Jesús no fuera solo una figura religiosa? ¿Y si, más allá de lo espiritual, fuera una figura histórica real que caminó, comió, lloró y dejó una huella que ni el tiempo ha podido borrar? Porque hoy vamos a hablar de eso, de la historia, no de la fe, no de lo que se cree, sino de lo que realmente sucedió. Porque hay personas que creen sin preguntar, y hay personas que dudan porque nunca nadie les explicó bien, y lo justo es ponerlo todo sobre la mesa. ¿Jesús realmente existió? ¿O fue una invención, un mito, una leyenda inflada por los siglos? Para empezar, hay que entender algo muy claro. Los historiadores serios, incluso los que no creen en Dios, no niegan la existencia de Jesús. El consenso académico es abrumador. Jesús existió. Y lo que vamos a ver hoy te va a dejar sin palabras. Jesús no aparece solo en la Biblia. Aparece también en fuentes romanas, judías, griegas y en testimonios indirectos que, al juntarlos, arman un retrato tan real como cualquier personaje histórico del primer siglo. Vamos primero con las fuentes no cristianas, para que nadie diga que esto es fe disfrazada. Uno de los primeros en mencionarlo fue Tácito, un historiador romano que escribió en el año 116 d.C., hablando sobre el emperador Nerón y la persecución a los cristianos en Roma. Dice lo siguiente: Cristo, de quien el nombre cristiano se deriva, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esto no lo escribió un cristiano. Tácito despreciaba a los cristianos, pero como buen historiador, documentó lo que sabía. Jesús fue real y fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Luego está Flavio Josefo, un historiador judío que escribió hacia el año 93 d.C. En su obra Antigüedades Judías, habla sobre Jesús 2 veces. La segunda mención dice: alrededor de este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue un hacedor de hechos sorprendentes. Fue condenado a la cruz por Pilato, pero aquellos que lo habían amado no dejaron de hacerlo. Se les apareció al tercer día. Esta cita ha sido discutida. Algunos creen que fue modificada por copistas cristianos, pero incluso los expertos más escépticos coinciden en que una versión más neutral de ese pasaje sí existió. Josefo, aunque no era cristiano, sabía que Jesús había vivido y que su ejecución fue un hecho conocido. También está Plinio el Joven, un gobernador romano que escribió al emperador Trajano en el año 112 d.C. Habló sobre los cristianos como gente que se reunía a cantar himnos a Cristo como a un Dios. Plinio no intentaba probar la existencia de Jesús, pero al mencionarlo como figura central de una comunidad creciente, deja claro que no estaba hablando de un mito, sino de alguien real. Y hay más. Suetonio, Luciano de Samosata, el Talmud judío, todos mencionan a Jesús directa o indirectamente. Y lo curioso es que ninguno de ellos tenía una agenda cristiana. Es más, muchos lo odiaban, y aún así no pudieron negar su existencia. Entonces, ¿por qué hay gente que todavía lo duda? Porque el Jesús que se presenta en los evangelios no solo fue un hombre extraordinario. Y eso incomoda, porque no estamos hablando de alguien que simplemente vivió y murió, sino de alguien que cambió la historia para siempre. Ahora, vamos al contexto histórico. Jesús nació en una región oprimida, Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. Era una tierra de tensiones políticas, religiosas, culturales. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara, un rey, un libertador, y entonces aparece este hombre, un carpintero de Nazaret, sin ejército, sin dinero, sin prestigio, pero con una voz que desafiaba imperios. Jesús comenzó a predicar alrededor del año 27 d.C., durante solo 3 años. Eso fue todo. 3 años. Y sin embargo, en tan poco tiempo, el mundo cambió para siempre. Sus enseñanzas eran revolucionarias.
bendice a los que te maldicen. El que quiera ser el primero, que sea el último. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo más escandaloso, ama a tus enemigos. Eso no lo decía nadie, ni siquiera los grandes filósofos griegos. Jesús no solo hablaba, vivía lo que decía, comía con pecadores, tocaba leprosos, perdonaba a prostitutas, criticaba a los religiosos hipócritas, y cada palabra iba directo al corazón. Pero eso tenía un precio. Los líderes religiosos lo odiaban, los romanos lo vigilaban, la gente lo seguía, pero también lo temía, y entonces lo arrestaron. Fue juzgado de noche, ilegalmente, golpeado, escupido y condenado a morir en la cruz. La crucifixión está bien documentada, no solo por los evangelios, también por historiadores romanos y judíos. Fue real, fue pública y fue brutal. Jesús murió. Eso no se discute históricamente. Lo que ha generado más debate es lo que vino después. Los cristianos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, que lo vieron, que hablaron con él, que comieron con él y que por esa experiencia estaban dispuestos a morir. ¿Te das cuenta? No ganaron dinero, no ganaron poder, no ganaron fama, ganaron persecución, pero aún así no se callaron. Pedro fue crucificado, Pablo fue decapitado, Santiago fue lanzado desde lo alto del templo, Tomás murió en la India, y así, uno por uno, los apóstoles murieron por lo que creían. ¿Quién muere por una mentira sabiendo que lo es? La transformación de los discípulos es una de las pruebas más poderosas, porque al principio huyeron, negaron a Jesús, se escondieron, pero algo pasó. Algo cambió sus vidas para siempre. Muchos historiadores dicen, no podemos probar la resurrección como un hecho científico, pero no se puede negar que los primeros cristianos creían con todo su ser que Jesús estaba vivo, y eso bastó para cambiar el mundo. Jesús no dejó escritos propios, no construyó templos, no formó un partido político, pero su mensaje se esparció como fuego, y en menos de 3 siglos, el Imperio Romano que lo crucificó terminó adorándolo. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. Millones oran en su nombre, miles mueren por su causa, y su vida sigue tocando corazones. Eso no lo logra un mito, eso no lo logra una fábula. Entonces, ¿Jesús realmente existió? No solo existió, caminó entre nosotros, transformó la historia, dividió el tiempo, y aunque no todos lo reconozcan como el Hijo de Dios, incluso los que no creen, no pueden borrarlo de la historia, porque la historia de Jesús es la historia más poderosa jamás contada, y lo mejor de todo es que aún no ha terminado.